Hola a todos, en este video estaremos hablando sobre el desarrollo del sistema nervioso. Y para iniciar es importante saber que la etapa de neurodesarrollo es vital para crear y mantener los circuitos neuronales, que son el sustento de la formación de aspectos físicos, cognitivos y emocionales. Por lo tanto, es fundamental entender cómo se produce el proceso y cuáles son sus factores relevantes. Con un adecuado desarrollo, la persona podrá experimentar y disfrutar de cualquier tipo de experiencia. Asimismo, podrá llevar a cabo acciones y conductas que sean beneficiosas. El neurodesarrollo facilita el aprendizaje de nueva información y a futuro conduce a la autonomía de la persona. ¿Cómo comienza el neurodesarrollo? Pues tras la fecundación del óvulo se inicia la formación del cigoto, el cual se implanta en el útero. En este momento comienza el proceso de gastrulación, en el que empiezan a diferenciarse los distintos tipos de células. Este proceso hace que el cigoto se convierta en una gástrula. La gástrula presenta 3 capas de células claramente diferenciadas. La primera es el mesodermo, que es donde se originan los huesos y la masa muscular. La segunda es el endodermo, desde donde se forman el páncreas, el esófago y el estómago. Y por último tenemos el ectodermo, donde nacen las estructuras del sistema nervioso. Primera etapa del neurodesarrollo. Aquí inicia la formación cerebral. Este proceso se caracteriza por tener diferentes fases en las que se va desarrollando lentamente el sistema nervioso de los niños. Por lo tanto, es vital que esta etapa se complete adecuadamente para evitar el desarrollo de múltiples trastornos. Fase embrionaria. A las 2 semanas de concepción comienza el proceso de desarrollo del cerebro. En este caso, el ectodermo sufre algunos cambios estructurales y se inicia la formación de la placa neural. Para el día 18 del embarazo, en la placa comienza el proceso de neurulación. En este proceso, los extremos de dicha placa neural se comienzan a elevar hacia la línea media y después forman un surco. Por este surco se desarrollan 2 líneas, las cuales se fusionan y forman el tubo neural. Este tubo neural comienza un proceso de sellado que inicia en la parte media, sigue a la parte anterior y por último a la zona posterior. Asimismo, comienza la formación de la cresta neural, importante para el desarrollo del sistema nervioso. Este proceso culmina aproximadamente el día 26 o 28 del embarazo. Si se presenta algún daño en tal proceso, se pueden generar enfermedades como la espina bífida o el encefalocele. Fase fetal. Esta fase inicia cuando se cierra el tubo neural y quedan determinadas las 2 grandes divisiones del sistema nervioso. La región caudal, parte de abajo, dará lugar al cordón espinal. La región cefálica, parte de arriba, tendrá nuevas divisiones durante las siguientes semanas para dar lugar al desarrollo de la masa encefálica. En un inicio, la región cefálica del tubo neural se divide en 3 vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Con el paso de unos días, el prosencéfalo se divide en telencéfalo y en diencéfalo. Por otro lado,
el romboencéfalo se divide en dos: metencéfalo y mielencéfalo. A partir de estas divisiones se van a formar las principales estructuras y cavidades cerebrales. La organización es la siguiente. En primer lugar tenemos al telencéfalo. Nace la corteza cerebral, ganglios basales, hipocampo, amígdala y ventrículos laterales. En segundo lugar tenemos el diencéfalo. Se forma el tálamo, hipotálamo y tercer ventrículo. En tercer lugar tenemos el mesencéfalo. Permanece igual y desarrolla el acueducto. En cuarto lugar tenemos el metencéfalo, que es donde nace la protuberancia, cerebelo y cuarto ventrículo. Y por último tenemos el mielencéfalo. Se desarrolla el bulbo raquídeo y cuarto ventrículo. Las estructuras de línea media son otra parte importante del desarrollo durante esta etapa. En este caso, se crean estructuras como el cuerpo calloso, el quiasma óptico y el septum pellucidum. Estas estructuras se ubicarán en el espacio medio del cerebro y tomarán protagonismo en el desarrollo de las funciones físicas y cognitivas. Segunda etapa del neurodesarrollo. Aquí comienza el crecimiento y desarrollo cerebral. Una vez terminada esta etapa, la formación del cerebro comienza su proceso de crecimiento y desarrollo, siendo este aspecto vital en la formación de la personalidad, el comportamiento y las funciones cognitivas, entre otras. Esta parte del neurodesarrollo inicia desde el tercer mes de embarazo y culmina mucho después del nacimiento. Existen 4 etapas en el desarrollo que se expondrá a continuación. Primero, proliferación. Para comenzar, iniciamos con la proliferación. En esta etapa del neurodesarrollo se da origen a aproximadamente 100.000 millones de neuronas cerebrales y de células gliales. Se divide en 2 procesos. En primer lugar, tenemos la división simétrica. Aquí hay un aumento de las células prolíferas, que conforman la base de las células que están presentes en el sistema nervioso central. En segundo lugar, la división asimétrica, en la que inicia la neurogénesis y el proceso de determinación de las células. En este caso, dependiendo de los factores genéticos, pueden seguir siendo células prolíferas o se convierten en neuronas o células gliales. Con este proceso se inicia de manera rudimentaria la división cortical y subcortical del cerebro. Segundo, tenemos la migración. Aquí se desarrolla el proceso de migración que tiene lugar entre el tercer y quinto mes de embarazo. Las células nerviosas poco desarrolladas se desplazan desde la zona ventricular del cerebro hacia su destino definitivo dentro del sistema nervioso. Es importante recalcar que no se ha definido qué tipo de neuronas serán. Por lo tanto, cada axón y sus dendritas no se han desarrollado en su totalidad. Existen 2 tipos de migración: tangencial, en el cual las neuronas migran en dirección paralela al tubo neural, y radial, que es donde el movimiento de estas neuronas se da perpendicularmente al tubo neural. Este proceso inicia desde los 5 meses de gestación y culmina años después del nacimiento. Tiene diferentes aspectos a desarrollar que pueden darse en diversos momentos de la vida. En primer lugar, tenemos la diferenciación de las neuronas en la subplaca. En este caso, la capa cortical se organiza con ayuda de una subplaca,
que manda energía para que estas neuronas se despierten y comiencen a desarrollarse. De igual manera, las neuronas inician las conexiones entre ellas y crean una capa migratoria que se convertirá en la corteza cerebral. Posteriormente, encontramos el proceso de laminación. En este caso, comienza la organización de las 6 capas de la corteza cerebral adulta. En tercer lugar, tenemos el crecimiento de neuritas, el cual se da por medio de impulsos de energía que estimulan el crecimiento de las dendritas hasta que sean funcionales. Seguido está el proceso de sinaptogénesis, en el que las neuronas comienzan el proceso de sinapsis. En principio se desarrolla una primera red de contactos para establecer las bases de comunicación neural eficaz. Este proceso sigue con la maduración del sistema nervioso. Por lo tanto, los aprendizajes son indispensables aquí, ya que ayudan a la neurona a se especialice, crezca y cree conexiones. En quinto lugar está la eliminación selectiva de sinapsis y neuronas. Este proceso se da con el fin de tener mejor funcionamiento de las neuronas que se especializaron o desarrollaron más conexiones sinápticas. Y por último, encontramos la proliferación y diferenciación de células gliales. Aquí están las células que migraron junto con las neuronas, pero que no se diferenciaron. Esta diferenciación se logra cuando se acerca el nacimiento, ya que son las que ayudan al mantenimiento de las neuronas. Y seguimos con la mielinización. La mielinización es el proceso en el que los axones son cubiertos con mielina. Esta sustancia es dada por algunas células gliales y tiene como fin garantizar una conducción más rápida entre neuronas y ayudar al metabolismo cerebral. En este caso, el proceso se da de abajo hacia arriba y de occipital a frontal. Es decir, inicia desde el tronco y va subiendo hasta la corteza. Asimismo, comienza en el lóbulo occipital y luego va hacia los lóbulos temporales y frontales. Entre las áreas de mielinización tardía se encuentra parte del lóbulo frontal y el área asociativa temporoparietal. Este proceso se ve reflejado principalmente por el desarrollo cognitivo del niño. Desde el nacimiento ya se han desarrollado los reflejos más primarios que se relacionan con áreas subcorticales. Al final del proceso se desarrollan las funciones ejecutivas que se relacionan con el lóbulo frontal. A manera de conclusión, es evidente cómo el proceso de neurodesarrollo tiene un alto nivel de complejidad. Se produce desde las primeras semanas de embarazo y termina después del nacimiento. Por ende, es importante tener cuidado desde los primeros días de concepción para así evitar cualquier complicación en el desarrollo de estos procesos. Pues si el proceso de desarrollo del sistema nervioso no se da de forma adecuada, pueden surgir ciertas patologías. Veamos algunas de ellas. La hidrocefalia se da de forma congénita. Consiste en el desarrollo inadecuado del sistema ventricular del cerebro. Esto hace que tienda a acumular líquido cefalorraquídeo, manifestándose en una cabeza mayor de la habitual y dando lugar a déficits motores y sensitivos. Trastorno de Dandy-Walker. Esta malformación
afecta al cerebelo y a las cavidades que lo rodean. Pueden presentarse síntomas asociados a los movimientos y la coordinación, irritabilidad, patrones respiratorios anormales y aumento de la presión intracraneal, entre otros. Alteraciones de la corteza cerebral. Por ejemplo, por encefalia o aparición de hendiduras en los hemisferios cerebrales o lisencefalia, caracterizada por una alteración en el proceso de migración cerebral que causa un aspecto cerebral anormal. Todas estas malformaciones causan alteraciones motoras y cognitivas. Espina bífida. Se da por el cierre incompleto de la porción caudal del tubo neural. En el proceso, uno o varios arcos vertebrales no se fusionan correctamente y la médula espinal queda sin protección. La causa podría ser deficiencia de ácido fólico durante la gestación. Y por último tenemos la encefalócele, que se trata de un trastorno causado por el mal cierre del tubo neural. Causa déficits cognitivos y motor. Consiste en un bulto en forma de saco formado por la salida del encéfalo y las membranas que lo rodean. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.